más abierto y más libre, que es que el principio de legalidad, el famoso principio de legalidad. Pero eso es decir todo y decir nada, porque es que la administración, cuando está ligada al principio de legalidad, es como si no estuviera ligada a nada, porque la administración tiene su juez y en Francia el Consejo de Estado, que está en el corazón del Estado, no es una rama del poder, no hace parte de la rama judicial como acá, nada de eso. El Consejo de Estado es el corazón del Estado en Francia. Es más, allá los consejeros de Estado administran y juzgan, administran y juzgan. Un tiempo están de ministros, luego se cansan de ministros, vuelven a ser al Consejo de Estado, pero a la oficina de jueces, es decir, de una oficina a otra. Y cuando se cansan, vienen y se sientan en el Consejo de Estado a ver qué hay para fallar. ¿No? Aquí hay una demanda de este tema contra el ministerio en el que usted estuvo hace unos días. Bueno, ya hay unos temas de regulaciones de inhabilidades e incompatibilidades, pero el Consejo de Estado francés es el corazón del Estado francés. Y ellos son los que se encargan de decir cuándo sí y cuándo no usted violó como entidad pública y como funcionario público el principio de legalidad. Entonces, ellos son los que mandan. Y en muchos casos dicen que no se violó el principio de legalidad. Entonces, eso es maleable. El derecho es, ahí uno podría decir que el Consejo de Estado aplica una especie de derecho natural clásico, no moderno, porque hay al menos dos tipos de derecho natural clásico y derecho natural moderno. El derecho natural clásico es el de Aristóteles, en el que se falla sin norma previa. Qué locura, ¿no? Los liberales de hoy estarían asustados con eso que estoy diciendo. Imagínense que le digan a usted que se falla sin norma previa. Peor aún, los penalistas de hoy estarían asustados. Sí, ese es el derecho natural clásico. La norma se crea por el camino en un debate dialógico entre las partes. Pero así hace el Consejo de Estado y así se inventó el derecho administrativo. El derecho administrativo es una invención del derecho natural clásico, o gracias al derecho natural clásico es que tenemos ese famoso derecho administrativo. Por eso es que en Francia hay que estudiar algo que se llama Los grandes fallos de la jurisprudencia administrativa francesa, que es un librito donde están metiendo constantemente los fallos más importantes de derecho administrativo. Y sin ese libro, ningún estudiante puede pasar derecho administrativo. Es decir, ningún estudiante puede aprobar esa materia de derecho administrativo. Que dicho sea de paso, y valga la pena aclararlo aquí porque estamos repensando el derecho administrativo, en Francia solo hay una clase, un año de derecho administrativo. En Colombia es el único país donde tenemos derecho administrativo general y colombiano, que eso lo trajo Libardo Rodríguez y Jaime Vidal Perdomo en el Rosario. ¿Para qué? Derecho administrativo general era para enseñar derecho francés y el colombiano pues para enseñar por fin derecho administrativo colombiano. Se pierde un año de clase. El primer año es donde usted ve el famoso fallo blanco, eso no tiene nada que ver, y allá en Francia tiene otra importancia y ni siquiera la importancia que aquí le damos, una cosa rara. Y en segundo año, aquí en Colombia, en cuarto año, normalmente en las universidades, o en sexto, séptimo semestre, las universidades que son por semestres, yo estudié por años, entonces por eso hablo de años, me perdonarán los que estudian o estudiaron por semestres. Entonces, allá, allá es netamente aquí en Colombia, el cuarto año sí se dedica por fin a hablar de derecho administrativo colombiano. Y en ese cuarto año, ¿qué hace el profesor? Repito, dictar CEPACA. Empieza con los principios, derecho de petición, algo por encima del procedimiento administrativo chapuceado. Luego salta un poquito a hablar de revocatoria, de recursos, de pérdida de fuerza ejecutoria. Y listo, se acabó la clase de derecho administrativo. Concluye eso sí, si le alcanza el tiempo, con algo de responsabilidad del Estado o de pronto con algo de contratos. ¿Sí ven? Entonces, el derecho administrativo colombiano por eso es tan malo en su aplicación. Por eso tenemos funcionarios tan malos, por eso tenemos funcionarios tan pésimos, tan perversos, abogados, porque no conocen el derecho administrativo. Se pusieron a enseñarnos otra cosa. Y hoy todavía me da curiosidad. Hoy estuve en una universidad y el profesor que dictaba antes de mí dictaba Derecho Administrativo General. En esa universidad hay que llenar una hojita donde usted va poniendo los temas y eso y se deja en el salón para que el profesor que sigue llene. Cuando llego y veo fallo blanco, y yo digo, ¿este tipo qué?
cree que está en Francia es que ni siquiera en Francia, repito, le dan esa importancia que aquí le damos. Bueno, en todo caso, cerrando con Andorra, 1987, único país de los europeos que tiene código administrativo y en Colombia no hay código administrativo como tal porque seguimos esa tradición, ahí sí en parte no solo francesa, sino en general europea y también norteamericana, de que a la administración no se le puede amarrar en un código. Porque es que la administración son cosas nuevas que surgen todos los días. Sí tenemos que tener unos principios y están en el 209 de la Constitución y hay otros más por ahí regaditos y están los fines del Estado, el artículo segundo del 366, del 334 de la Constitución, que hay que perseguir. Por ejemplo, la ley 80 de contratación estatal nos dice en sus primeros artículos que hay que lograr los fines del Estado, que los contratos estatales están para lograr los fines del Estado, pero no tenemos como tal una codificación. Es por eso, porque no podemos centrar a la administración, amarrarla pegada a un código como puede ser el civil, el penal, el laboral, etcétera. Pero, ¿cuál es la idea de código? Y con esto hago la transición a la segunda parte de esta materia, de esta clase, perdón, y de este capítulo. ¿Cuál es esa idea de codificar? ¿Por qué codificar? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué carajos meter todo en un código? Porque los que no son abogados, que también nos escuchan, sabrán que pues existe la ley y existe el código. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que la ley es lo normalito que sale del Congreso de la República y que el código es una ley, sí, pero que abarca o intenta abarcar la totalidad de la materia. El código es sinónimo de totalidad. Y ese es un idilio que surge en el siglo XIX precisamente con Napoleón, sobre todo, aunque ya tenemos códigos, podemos encontrar hasta el famoso código de Hammurabi, pero eso no son en sí códigos en el sentido moderno. El que llega primero con esa locura de codificar todo en grandes cuerpos de derecho es Napoleón. Teníamos a Justiniano, pero es que Justiniano era un coleccionador de calcomanías. ¿Ellos qué hacían? Recogían pedacitos de recortes de autores y los iban metiendo en un librito y a eso lo llamaron el Corpus Juris Civilis. Pero esos tipos lo que eran unos aficionados desocupados, vagos, que se la pasaban leyendo y como el que hoy coge un collage, el que le gusta hacer recortes de periódicos, los he visto en casas, viejos, señoras, que les gusta recortar, por ejemplo, sobre X actor, sobre X tema, y compran un librito en blanco o un blog y van pegando y van pegando y van pegando. Eso es un código, si ustedes no lo sabían. Y eso fue lo que hizo Justiniano. Él se ponía a leer que a Gallo, que a Papiniano, que a este y al otro. Ay, me gustó este temita de la obligación. Este tipo define muy chévere la obligación. Voy a recortar y a pegar aquí en mi librito llamado Corpus Juris Civilis, que de hecho inicialmente no lo pensaba llamar así, pero lo llamó así porque dijo, al final, pues es el cuerpo general de los temas de derecho civil. Y ahí todos los bobos caímos en esa trampa hasta el siglo XX y XXI y creímos que es que allá se expidió un código como lo tenemos hoy en día. No, eso no es así. Entonces, yo creo que es sano, y con esto hago la transición, es sano acabar con la idea de codificación. Es sano acabar con la idea de codificación. Porque la idea de codificación existió en un mundo donde se creía que el ser humano a través de su simple razoncita, de la pequeñita razón, siglo XIX, podía abarcarlo todo. Y ese mundo ya se acabó. Ya sabemos que nuestra razón a duras penas nos sirve para acordarnos de lo que tenemos que hacer más tardecito y listo. La razón del ser humano no sirve para mucho. Y si nos queremos comparar con una máquina, peor aún, porque vamos a terminar enfermos con depresiones, con tics nerviosos, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. En estos momentos estamos enseñando derecho para hacer comparar al ser humano con una máquina y por eso es que la máquina nos va a reemplazar si seguimos con esta visión del derecho positivo normativista o positivista normativista.
Por eso es que en estos momentos el abogado más inteligente del mundo es un robot. Watson, que lo desarrolló IBM y se lo vendió a una firma de abogados de Estados Unidos como en 3 billones de dólares. ¿Pero por qué? Porque creímos que el derecho era aplicación de normas jurídicas. El derecho no es códigos, el derecho no está en los códigos, el derecho no es leyes, ni está en las leyes. El derecho es otra cosa. Entonces, ese es el problema y por eso es que estamos cayendo en este momento trágico de la historia para la mente humana, porque nos estamos dando un tiro en el pie y el robot nos va a terminar reemplazando, nos va a terminar acabando, nos va a terminar destruyendo jurídicamente, que de aquí a mañana ya no se necesitarán litigantes, ya no se necesitarán jueces, ya no se necesitarán abogados, notarios, nada, nada, nada de eso. Todo lo va a hacer una máquina. Entonces, ¿nosotros qué estaremos haciendo? Pues por ahí en las esquinas viendo qué pasa en la vida, porque de resto no habrá nada que hacer. Ya no se preocupe, todo lo hace la máquina, todo lo hace la máquina. Y eso es lo que ya está pasando en Colombia con algunas cosas de inteligencia artificial y en algunas partes del mundo. Entonces, esa idea de codificación debe acabarse, esa idea de que podemos meter en un libro un tema de derecho, eso es un absurdo, eso jamás pasa y no es bueno tampoco que pase. Ni siquiera en derecho penal, porque unos dirían, bueno, pero es que el derecho penal no, no importa, no importa, ni siquiera en derecho penal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo hago una propuesta inicial, que es la que he venido trabajando durante algunos días y algunas semanas, mm, es empezar a trabajar y a explicar esto desde el punto de vista de los códigos procedimentales. ¿Por qué no es necesario que existan códigos procedimentales? Y entro al segundo capítulo de este tema, el Código General del Proceso y los demás códigos procedimentales en Colombia y la necesidad de su eliminación. El derecho administrativo es un gran ejemplo de cómo podemos tener leyes sueltas sin ningún eh, problema, que nos consagran la parte sustancial y la parte procesal, porque recuerden y hago un recorderis a los de pronto que nos escuchan que no son abogados o que son estudiantes, un derecho no basta consagrarlo, sino que necesitamos un procedimiento para que se lleve a cabo. Eso es como todo en la vida. Yo le puedo decir a usted que tiene derecho a amar, pero tiene que decirme, bueno, ¿y cómo hago para amar? El cómo. No basta el qué, sino también el cómo, es decir, la forma. Por eso se habla de formalismo, de exceso ritual manifiesto, de formas, etcétera, etcétera, en todos estos temas procedimentales. Entonces, el cómo es el derecho procesal y el qué es el derecho sustancial. Entonces, el cómo y el qué siempre fueron de la mano, la famosa teoría y la práctica. Yo no sé por qué entrando el siglo XVI, XVII y sobre todo en el XIX rompimos esa tradición y mandamos el cómo por un lado y el qué por el otro. ¿Y eso a qué nos está llevando? A un grave problema y es el problema de que no estamos haciendo justicia real, material, efectiva, como dice el famoso CGP también, dicho sea de paso, recapitulando mucha jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque eso no lo inventó el CGP. Entonces, no estamos haciendo justicia. ¿Y por qué no estamos haciendo justicia? Porque simple y sencillamente, en este país, en Colombia, enseñamos tristemente código y no derecho. A los estudiantes, a los abogados, futuros abogados, se les enseña es código y no derecho. Se les enseña es a cumplir el inciso, el parágrafo, el numeral, el literal, y no a realizar la justicia material y efectiva. Y eso se ve constantemente en los despachos judiciales, los que son litigantes, los que son abogados, los que son dependientes o que trabajan, se dan cuenta de eso, cómo a toda hora nos sacan como un machetazo ahí el inciso. Es que en el parágrafo tal, ¡pum! Y viene la cachetada, en sentido figurado, ¿no? No, no estoy hablando de cachetada de verdad, no. No, 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 no quiero hacer tampoco referencia a temas políticos, pero no, no, aquí no, no pasa eso. Entonces, esa cachetada, es decir, esa inhumanidad jurídica, donde nos dicen de mala
manera, de mala gana, mirándonos mal, que eso no es así, porque lo dice el inciso, el parágrafo, el literal, pues eso es precisamente el cumplimiento ciego, absurdo, de una norma escrita sin tener en cuenta las consideraciones de justicia y del contexto. Entonces, ¿a qué voy? Pues que en el derecho administrativo, por ejemplo, tenemos la ley 142 de 1994. Esa ley nos trae los servicios públicos. Y esa ley, acto seguido, nos dice, miren, para hacer efectivo esto y esto, usted tiene que hacer este procedimiento, por allá en el artículo 100, 106 y siguientes. ¿Sí ven? Lo mismo pasa en temas ambientales, lo mismo pasa en otros temas en derecho administrativo. Es decir, la ley que trae lo sustancial, trae lo procesal. Esa es mi propuesta. Iniciemos así. Iniciemos eliminando los códigos procedimentales y metiéndolos en lo sustancial. No hay ningún problema. Y podemos dejarlo de más suelto, como pasa con el derecho de petición en otros países, que es una ley suelta, como pasa con el procedimiento sancionatorio en otros países, que son leyes sueltas. Aquí en Colombia tenemos leyes sueltas de procedimientos sancionatorios, por ejemplo, en materia de salud, en materia ambiental, la 1333, en otras ramas del derecho sancionatorio, la ley está sueltica, no está metida en el CEPACA. Es que, repito, el CEPACA no es nada. Y podemos dejar asimismo, en cada momento donde consagremos una acción, por ejemplo, artículo 90 de la Constitución, y después desarrollado en algunas partes por la ley 446 del 98, artículo 16, donde nos dice que la reparación tiene que ser integral. Entonces ahí podemos decir, mire, cuando a usted le causen un daño, tiene que hacer esto, esto y esto. Váyase ante un juez con una demanda con estos requisitos y haga esto, y el proceso será así, en 2, 3 artículos. Y no nos ponemos a inventar qué teorías, que la excepción previa, que esto, que lo otro, porque eso en qué se ve reflejado algo que se llama denegación de justicia. ¿Sí? En eso es que se ve reflejado. Ese es el problema. Y yo lo digo como abogado litigante, lo digo también como profesor de derecho procesal, porque soy profesor de derecho procesal, así como de muchas ramas de derecho sustancial. Y a toda hora me encuentro con fallos de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, de tribunales, fallos. Primero, el fallo absurdo y después el fallo de tutela arriba, castigando, a veces, no siempre, a veces, regañando al que profirió el fallo absurdo. Que usted, ¿por qué decretó esa excepción previa si había que ir hasta el final? Porque lo importante es la sustancia, el fondo y no la forma. Que usted, ¿por qué le rechaza el recurso a la persona por meterlo a las 5:01 de la tarde cuando usted debe tener en cuenta es el fondo y no la forma? No importa que se haya pasado un minuto. Así han salido sentencias en estos días y desde la famosa pandemia. Que usted, ¿por qué le rechaza el recurso si son 3 días, pero usted tiene que contarlo 2 días después de que llega al correo electrónico de la persona? Pues son permítame la palabra, unas leguleyadas, que es lo que llevan a un concepto que yo tuve la oportunidad de trabajar en mi tesis, gracias a Dios, que se llama la denegación de justicia. Es un concepto que se inventó un francés que se llama Luis Favoró. Luis Favoró es un profesor de Derecho Constitucional ya fallecido de Marsella. Nunca lo dejaron llegar a París, a pesar de que es graduado de París. Fue profesor en Marsella, pero se graduó en París. Y Luis Favoró es el que en su tesis doctoral por allá por los años 60 plantea esa figura de la denegación de justicia. Denegar justicia material y efectiva es lo que hacemos todos los días en Colombia, por estar aplicando el código, el inciso, el literal, el numeral y no tener la perspectiva en contexto de lo que es la justicia. Entonces, y eso se debe a qué, sobre todo. Eso se debe a los famosos códigos procedimentales, porque es que en este país hay tipos que se dedican es netamente a meterle palos a la rueda del derecho procedimental.
Hay institutos, hay asociaciones que se la pasan es estudiando que la excepción previa de no sé qué y que la notificación del 291 y del 292 y en ningún momento tienen en la cabeza algo que se llama la justicia material y efectiva. Los que quieran leer un poquito sobre denegación de justicia, pero ya en español y en la parte de la Corte Constitucional, pueden leer la T031 del año 2018, Giovanni Vázquez contra Tribunal Contencioso Administrativo del Huila. ¿Sí? T031 del año 2018. Ahí la dejo en el chat. Gracias al profesor Anderson que me colabora ahí con algunos comentarios de leyes eh, para, para que las tengan en cuenta ahí en el chat. Entonces, ese es el problema en Colombia. El problema es que nosotros no estamos yendo detrás de la justicia, estamos yendo detrás del cumplimiento formal de una norma. Y ahí es donde vienen las aberraciones que nos encontramos todos los días. Entonces, con esto concluyo. Es importante empezar a dar ese debate de eliminar los códigos, pero sobre todo de eliminar los códigos procedimentales y meter después de cada norma procesal, de pronto, derecho de bienes, propiedad, la pertenencia o la usucapión, como también le dicen algunos, desuetos y anquilosados, como digo yo a toda hora, no importa. Y hay a renglón seguido, artículo seguido, cómo hacer efectiva la pertenencia. Entonces, un proceso así y así, con estos términos y listo. Punto. Nada más, pero nada de estar a toda hora pensando en la intervención ad excludendum, en el tercero tenedor, en esta vaina, la otra, porque eso es lo que hacen los penalistas a toda hora, meta y meta formalismos para tumbar, que vencimiento de términos. Yo tenía un profesor, alma bendita, Libardo Gómez Latorre, que decía que el derecho penal no existe porque le declara un vencimiento de términos y se acabó todo. Decía también que el derecho laboral no existe porque declaran ilegal una huelga y se acabó el derecho laboral. Era un poco exagerado, pero bueno, casi, casi. El derecho penal sí, en parte sí. ¿Por qué? Porque a toda hora el penalista está buscando es el hueco, el palo a la rueda. Y eso no es así. El derecho no es códigos, el derecho no está en los artículos, el derecho no está en las leyes. Y tenemos que también empezar a dar otro debate. Seguramente en otra clase lo hablaré. La superinflación normativa. Había un pendejo que estaba diciendo que había que poner a trabajar más el Congreso. Y yo digo, está loco ese tipo. Si ya con lo que trabaja nos revientan con 100, 120 leyes al año como abogados que nos toca salga y corra a aprendérnoslas si queremos ser buenos abogados medio decentes. ¿Ustedes se imaginan donde el Congreso trabaje 10, 12 meses al año? Salen 300 leyes y usted como abogado, ¿sabe qué? Eso no hay cuando se lo aprenda. Lo que sí hay que hacer es bajarle el salario a todos los altos cargos del Estado, eso sí, porque Colombia es el único país donde hay una persona que se gana 1 peso y hay otro que se gana 35. Eso no pasa en Europa. En Europa la diferencia es de 1 a 15, de 1 a 10, en los países llamados nórdicos, que nos muestran a veces como modelos, pero que no siempre lo son, pero igual hay que decirlo, la diferencia es de 1 a 8, de 1 a 5. Es decir, el salario mínimo es 1 peso, un ejemplo, y el que más se gana en lo público se gana 6, 8 pesos. ¿Sí? Pues estoy diciendo en términos eh, figurados para que me entiendan. Entonces, eh, esto nos va a ayudar a entender un poquito esa obsesión por el código, ese idilio del siglo XIX que ya tenemos que dejarlo atrás, ya con las nuevas filosofías, ya llegó la deconstrucción, ya llegó el famoso Heidegger, ya llegó Derrida, pues son grandes pensadores que nos dijeron, mire, la vida va por otro lado. Eso ya de la razón totalitaria, totalizante y total que todo lo puede abarcar y lo puede controlar, eso se acabó. Y esa fue la razón totalitante y totalitaria que llevó a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial y sigue llevando a otras guerras. Entonces, es ilógico que todavía estemos creyendo en esa idea de código y que nos matemos por esa idea de código. De ahí viene esa clasificación también de los civilistas de contrato típico y contrato atípico. ¿Sí?
Estaba leyendo el otro día un profesor de procesal que decía procesos típicos y procesos atípicos. ¿Cuáles son los típicos? Los que están en el código. Y los atípicos, los que no están en el código. Y yo digo, ¡ay, Dios mío! Pero esto es siglo XIX, todavía positivismo legalista del malo. Es que ojalá fuera un positivismo bueno, pero no, es un positivismo, llamémoslo así, mediocre, por encima, donde nos aprendemos la mitad de la norma, la mitad del código. Pero es que es normal, porque ¿quién se aprende un código? No somos robots, dejemos de pensar que somos robots, dejemos de tratar a la gente, a los estudiantes de derecho, a los abogados como robots, porque nos vamos a matar, nos vamos a terminar matando entre todos a punta de suicidios, a punta de depresiones. Hay un filósofo francés que yo cito a veces que se llama Gilles Deleuze, que tiene un libro que se llama Capitalismo y Esquizofrenia. Y él dice, miren hermanos, hay muchas enfermedades que antes no existían y que las trajo fue ese sistema que tenemos hoy en día. Sistema positivista, capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Como por ejemplo la famosa depresión, que es la enfermedad de moda en el mundo y la más común y la más frecuente en estos momentos en todo el planeta. Eso no existía en la Edad Media. Eso no existía hasta el Renacimiento, incluso entrado el siglo XVII, XVIII y XIX. Eso es un producto típico del capitalismo y un producto típico también de ese positivismo tanto en ciencias como en materia jurídica. Y ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos con los términos para contestar la demanda, con esto y lo otro, el contenido de la demanda y esta? Pues aprendamos de las grandes cortes mundiales, Corte Interamericana, Corte Internacional de Justicia. Ellos tienen es unos reglamentos de procedimiento muy sencillos. Después de que usted mete la demanda, le dicen a usted, bueno, ¿cuántos días quiere para contestar, señor abogado de la contraparte? ¿10, 5, 8? Le doy 8 días, listo. ¿Se opone la contraparte? No, no hay ningún problema. ¿Cuántos días requiere para los alegatos? Es un tema netamente acordado, que no hay problema de que nulidades, de que se pasó un día, de que porque si contestó al día noveno, es como si fuéramos robots, nos toca estar ahí a toda hora pegados a un software, a un sistema, revisando que si salió el estado, que si salió el auto. Eso nos va a volver locos algún día. Entonces, empecemos imitando a las grandes cortes, a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Interamericana, a la Corte Europea. Ellos tienen son reglamentos de procedimiento. Eso de derecho procesal de la Unión, perdón, de la Corte Interamericana o derecho procesal de la Corte Internacional de Justicia, eso no existe. Y los que han querido meter eso, porque no falta el que quiere volver todo derecho, pues gracias a Dios no le han dado mucho bombo y no le han puesto mucho caso. Listo. De esa manera entonces concluyo con esta